Me avisan, por favor, si ven las diapositivas. Sí, ya, yo ya la veo. Bueno, pues buenos días compañeros, buenos días doctora. Nosotros les vamos a hablar sobre la reacción en cadena polimerasa o también conocida como la PCR. La siguiente, por favor. Bueno, pues estos son los temas que vamos a tratar en esta exposición. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la evolución y la revolución de la PCR y a lo largo de la historia. Bueno, pues en 1983, Gary Muley, un científico de Cetus Corporation, creó la PCR como método para copiar un ADN y sintetizar grandes cantidades de ADN como objetivo específico. Y bueno, la PCR recibió el Premio Nobel de Química en 1993 y a lo largo, bueno, después de 2 años de esto, un equipo de científicos de CETUS reconoció el impacto que la PCR podía tener en la biología molecular, así que ellos se dedicaron a investigar, perfeccionar y convertir el proceso teórico en una realidad. La siguiente, por favor. El equipo se presentó por primera vez en 1985 en la reunión anual de la Sociedad Norteamericana de Genética Humana y más adelante, en ese mismo año, Science, una revista de asociación norteamericana para el avance de la ciencia, publicó los resultados en la primera publicación del proceso. Aquí, dos avances significativos son los que han permitido que la PCR se convierta en la tecnología que conocemos hoy en día, que son la polimerasa TAC y el ciclador térmico, que enseguida igual les hablaremos. La siguiente, por favor. Bueno, en 1986 los científicos de Cetus aislaron la polimerasa TAC a partir de Thermus aquaticus. Esta es una bacteria que se halla en las primaveras cálidas. Puesto que TAC pues puede soportar grandes temperaturas, se eliminó la necesidad de intervención humana durante la reacción. Esto logró la facilitación y el acortamiento del proceso. Y pues la importancia de esto es que sin una enzima resistente al calor como la polimerasa TAC, la PCR no podría utilizarse a gran escala, ya que el proceso pues sería demasiado tardado, demasiado laborioso. Aquí un punto importante es que antes del descubrimiento de la polimerasa TAC, antes se utilizaba la ADN polimerasa de E. coli, que esta es una enzima que no podría soportar un calentamiento y enfriamiento rápido a comparación de la polimerasa TAC. Y en el segundo paso de la PCR, la polimerasa se reemplazaba manualmente en cada paso, ya digamos en la reacción, y conforme a esto se degradaba. Entonces, pues por eso fue que E. coli no se decidió para utilizarla en ese proceso. La siguiente, por favor. Bueno, en 1987, PerkinElmer, otra compañía de biotecnología en Estados Unidos, lanzó un ciclador térmico. Este es un instrumento programado para regular la temperatura de una reacción de modo que se calienta o enfría. Y estas muestras las enfría o las calienta según sea necesario. Y de nuevo, este avance minimizó la interacción humana en la reacción. Esto lo hacía que fuera más fácil, para que así fuera un proceso elegante, eficaz y facilitado. Bueno, pues el nacimiento de Roche Molecular Diagnostics fue en 1991. Fue que Roche adquirió los derechos de la PCR y invirtió en el perfeccionamiento de la ciencia para su uso en el diagnóstico molecular para detectar enfermedades. Esto es muy importante, en la actual pandemia.
Y bueno, solo esta compañía no solo ha definido y perfeccionado la PCR, sino que igual ha seguido siendo líder indiscutible y pionero en esta tecnología. Y así se llegó a ser reconocida como uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. También la reacción en cadena polimerasa o PCR es una manera rápida, sencilla, de crear copias ilimitadas de ADN a partir de una hebra original. También el ADN copiado puede usarse de manera pues confiable en una gran variedad de pruebas para diferentes enfermedades. La siguiente, por favor. Buenos días. Bueno, ahora voy a hablarles de los componentes. Como se muestra en la imagen, tenemos estos componentes, que sería un ADN molde, que puede ser un ADN DS o un ADNC, que es un ADN complementario. Bueno, también tiene primers o oligonucleótidos, también puede tener una enzima ADN polimerasa, cofactores, desoxinucleótidos y un termociclador. Puedes darle a la siguiente, por favor. Bueno, en la ADN polimerasa, esta es la encargada de polimerizar la nueva cadena de ADN, como ya hemos visto antes. Pero esta, como ya mencionó antes, esta se aisló de la Thermophilus aquaticus, porque esta sí aceptaba o sí era útil a los 95 grados centígrados que se ocupan en cada ciclo del proceso. Entonces, esta bacteria fue aislada de los geysers, como ya mencioné antes, que se viven en temperaturas muy elevadas. Y esta dice que es solamente necesario una cantidad de 1 a 2.5 unidades por cada reacción de PCR. Y este es suficiente para de 25 a 40 ciclos. O sea, es bastante útil comparada con la E. coli, que se inactivaba y ya no se podía utilizar. Y se tenía que poner a cada rato. La siguiente, por favor. Bueno, también están los ADN molde, que es un ADN que se puede obtener de cualquier muestra biológica. Bueno, este se quiere utilizar en todo caso un ARN y necesita antes realizar una retrotranscripción para que este ya sea como ADN complementario, que es menos y pueda ser útil para este proceso. En los desoxinucleótidos son los de cada base que tenemos, adenina, de citosina, guanina y timina. Bueno, estos son una mezcla, son útiles para esta reacción, pero cuando se encuentran libres, estos dice que no forman las cadenas de los ácidos nucleótidos, y se encuentran en una forma trifosfatada. Bueno, y para que les dé una estabilidad y no vayan a formar estos enlaces. Estos desoxinucleótidos trifosfatados se pueden utilizar en concentraciones de 50 y 200 micromoles, que es una cantidad suficiente para sintetizar 6.5 a 25 microgramos de ADN. Pero como sabemos, en exceso o en deficiencia puede no ser favorable para el proceso o la reacción que estamos utilizando. En el caso del amortiguador, este va a proporcionar el pH y concentraciones de sales adecuadas para que funcione de forma correcta nuestra ADN polimerasa. Y este va a ser un buffer, el cual va a tener un pH de 8.4 y va a estar compuesto de un tris-HL, que es el clorhidrato de tris, y el cloruro de potasio. Pueden ser esos dos. Ya otro sería el cloruro de magnesio. Este va a participar como un cofactor y este se va a utilizar en concentraciones de 1 a 2.5 milimoles y pues sí, también aquí un exceso de este puede amplificar de forma inespecífica los productos, mientras que a baja concentración nos puede ser ineficiente. Ya en el caso de los iniciadores, estos ya mencioné que son los oligonucleótidos o son los primers. Bueno, los oligonucleótidos son secuencias específicas y se van a utilizar para reconocer de forma complementaria secuencias diana del ADN molde, o sea, las áreas específicas.
y delimita los extremos del producto que se va a amplificar. Aquí en la imagen está muy pequeñita, pero ahí se muestra un poquito eso, donde proporciona un extremo 3' libre al que se va a añadir los nucleótidos. Y a partir de ello, la ADN polimerasa va a iniciar la polimerización en sentido 5' 3'. Pero aquí vamos a ver dos nombres importantes, que va a ser en sentido y antisentido. En el caso del sentido va a ser complementario y antiparalelo a la cadena de 3' a 5' de este ADN molde, mientras que el antisentido va a ser el primer, que va a ser complementario y va a ser antiparalelo a la cadena 5' y 3', o sea, al revés, por lo que para su polimerización se va a originar una cadena en 5 a 3'. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues el esquema de la PCR. El esquema de la PCR incluye los siguientes pasos. El inicio de la desnaturalización, los ciclos de amplificación. Y bueno, pues aquí abarca lo que es la temperatura de desnaturalización, la temperatura de alineamiento y la temperatura de extensión, que hablaremos un poco más adelante. También la amplificación final y el almacenamiento temporal. Bueno, todos estos pasos se llevan a cabo mediante el cambio, como ya lo había yo mencionado, el cambio de las temperaturas en un equipo diseñado para este fin, que en este caso es el termociclador, como lo vemos en la imagen, y que pues cuando hacen las pruebas de PCR, pues las llevan, ¿no? Para hacer este proceso. El termociclador es el equipo en el cual se realiza la PCR y es capaz de cambiar la temperatura de la muestra en cuestión de segundos. Y pues bueno, lo que por lo general se logra mediante el calentamiento o enfriamiento por resistencia eléctrica de una placa metálica. Esta placa metálica distribuye la temperatura de manera homogénea y digamos, de un rango de segundos a minutos. Es bastante rápido. Y normalmente los rangos de temperatura que abarca el equipo van de 4 a 96 grados centígrados, dado que las PCR que se incuban con soluciones acuosas, los equipos cuentan con una placa metálica a manera de tapa, la cual esta se mantiene a 103 grados centígrados para evitar la condensación de agua en las tapas de los tubos donde ocurre esta reacción. La siguiente, por favor. Bueno, el inicio de la desnaturalización. Para esto es necesaria una temperatura de 95 grados centígrados, como ya lo había dicho Irving, y para que esto se lleve la desnaturalización de la doble cadena de ADN. Y en el caso del ADN genómico o el rompimiento de las estructuras secundarias en el ADN complementario. Esta temperatura se mantiene alrededor de 5 minutos al inicio de la PCR. Ahora hablaremos de los ciclos de amplificación. Un ciclo típico de PCR consta de las tres temperaturas siguientes, que es la desnaturalización, la alineación y la extensión. Bueno, la desnaturalización es de alrededor de unos 95 grados centígrados por unos 30 segundos. ¿Y qué es la desnaturalización? La desnaturalización, como ya le habíamos dicho, se realiza a los 95 grados centígrados y su objetivo es desnaturalizar la doble cadena de ADN o destruir las estructuras secundarias del ADN. Esto permite el acceso de los primers a la cadena molde en sus secuencias complementarias y esta temperatura se debe de mantener alrededor de unos 30 segundos. De ahí sigue la alineación, que esta alineación, la temperatura se encuentra en un rango de entre 55 y 60 grados centígrados y esta en la cual mayoría de los iniciadores se hibridan y se genera la energía cinética necesaria para que los iniciadores busquen a las cadenas de ADN y su secuencia complementaria y así formen puentes de hidrógeno con la cadena molde. Y pues este proceso se lleva a cabo de unos 30 a 40 segundos. Después sigue la extensión, que bueno, la extensión es de 72 grados centígrados y según la longitud del producto se va a amplificar considerando la adición de 1000 nucleótidos en 60 segundos. Y esta, ¿cómo se llama? Extensión se produce a la temperatura óptima para el funcionamiento ¿cómo se llama? Del ADN polimerasa. La siguiente, por favor.
Y la amplificación final, una vez terminados los ciclos designados para que tiene que llevar la PCR, pues la temperatura de extensión, que es alrededor de unos 72 grados centígrados, se mantiene por 5 minutos, lo cual permite que la polimerasa termine en la extensión de los productos a los cuales se encuentra unida. De ahí sigue el almacenamiento temporal, que durante la programación de los ciclos de la PCR se programa también un ciclo final de 4 grados centígrados por varias horas, lo que permite conservar los productos de PCR hasta que se retiren los tubos de la reacción del equipo. La siguiente, por favor. Sí, ahora la sensibilidad. El libro nos mencionaba que en una condición apropiada, esta podía tener hasta 100% de sensibilidad y era altamente específica también. Pero como sabemos, en dado caso que esto no se cumpla, hay ciertos factores los cuales nos irrumpen con esto. Y entre ellos está que hay un diseño incorrecto de los primers, ahí me equivoqué. Bueno, que haya un diseño correcto para que pueda funcionar, y sondas, que haya una calidad de la muestra que sea eficiente, cuidar que no haya contaminación ambiental para la muestra, una concentración de reactivos útil y el termomotor que esté en buenas condiciones. Bueno, aquí esta prueba tiene que realizarse por personas ya, no por así decirlo, especializadas, que ya tienen la experiencia y tiene que llevarse el manejo correcto para que pueda ser eficiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí le traigo unos ejemplos que venían o unos tipos de PCR que existen. Como tenemos la PCR convencional, que como su nombre dice, es la más clásica y la más conocida, por así decirlo, que sirve para detectar el producto de amplificación por una electroforesis en gel, ya en una con agarosa o acrilamida. Bueno, esto se va a ver en una banda. Y según la intensidad de la banda, se va a ver qué tanta cantidad de producto vamos a tener amplificado. Y la longitud se verifica con una escala que se va a tener previa. Entonces va a ser como comparar qué tan grande y así que como sea la marca, así vamos a ver qué tanto de producto vamos a tener. Aquí en la imagen se muestra un ejemplo de la banda que tenemos, que se puede ocupar. La siguiente, por favor. Bueno, en la PCR ni cuantitativa, esta permite los niveles de un gen y, además normaliza los niveles encontrados en este gen con los encontrados en un gen de expresión constitutiva. Es decir, se va a indicar la expresión que realmente necesitamos del gen que vamos a ocupar y descartar lo demás. En el caso de la cualitativa, esa permite detectar la presencia o la ausencia de un fragmento de un ADN determinado. Es decir, esta va a ser positiva o negativa. Y esta va a ser también para el caso de enfermedades infecciosas, para decirnos si tenemos presente cierto patógeno o, en dado caso, está ausente. Tenemos también la PCR múltiple, que esta es una identificación de más de un fragmento de ADN con dos o más pairs. Y vamos a detectar múltiples lesiones, mutaciones y polimorfismos. Una ventaja de esta prueba es que en una sola pues vamos a tener varios resultados y pues nos va a ahorrar entre tiempo y reactivos y hasta dinero, ¿no? Entonces, pero el detalle o la desventaja es que si no están bien los componentes, puede resultar que el resultado salga erróneo. Ya para la PCR cuantitativa, esta nos va a permitir reportar el número de microorganismos que estén presentes en muestra. Siguiente.
Que no se escucha. ¿Ya nos escucha? Ahora sí ya escucho. La siguiente es la SR selectiva. También esta se ocupa de presencia de una mutación, mientras que la in situ dice que se realiza en una muestra de tejido embebida o, por así decirlo, sumergida en parafina o es congelada y se va a cortar en un cristalato, que es el de la imagen de al lado, es como un aparatito. Es prácticamente, en este proceso, se hace como si fuera las laminillas para el laboratorio de histología y permite saber qué tipo de celular está presente en el tejido y qué gen va a expresar y si está infectada por algún patógeno o no. Ya en el caso de la anidasa, la PCR de anidasa, esa tiene una mayor sensibilidad y dice que se van a amplificar dos secuencias de ADN en dos rondas de amplificación con primers diferentes. Bueno, aquí como la imagen se ve, se va a iniciar con un primer juego de primers que va a ir para los extremos y después en la segunda ronda va a ser con unos primers para las partes intermedias. Y esta va a ser más fuerte en los extremos, decía, o más intensa el proceso con los primers externos. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos a la PCR punto final y a la en tiempo real. Estas son parecidas, pero hay una que es como mejorada. Bueno, en la PCR punto final se analiza después de 25 a 35 ciclos en el punto previo a la saturación mediante el gen de electroforesis. Bueno, esta vamos a ver que hay una diferente cantidad de material de inicio, la cual va a dar lugar a una cantidad diferente a producto final. Y como había dicho, en la PCR en tiempo real, esa va a ser, se creó como para mejorar la anterior, que era la de punto final, ya que dice que esta es detección para detectar copias al mismo tiempo que sucede la amplificación, se puede hacer mediante la detección de fluorescencia liberada durante la amplificación, y ya de esa forma se mide la cantidad de este ADN. Y hay diferentes formas de esta o variantes, que son la de Silver Green, la de sondas de Tiemann y con primers. Y síguete, por favor. Bueno, ahora les hablaré sobre las tomas de muestras para la realización de PCR en la detección del COVID-19. Bueno, pues la reacción en cadena polimerasa, como ya lo habíamos visto anteriormente, es una técnica de alta precisión en la detección y amplificación de este material genético y se emplea como prueba diagnóstica en la detección del virus del SARS-CoV-2 y el cual produce la enfermedad, este virus produce la enfermedad del COVID. La recolección de las muestras que utilizamos para este diagnóstico se puede realizar a partir de fuentes respiratorias, ya sea superiores o inferiores, y estas son incluidas la orofaringe, la nasofaringe, el esputo y el líquido bronquial. Bueno, como material necesario para realizar esta extracción son los hisopos nasofaringeos fabricados específicamente para tener ejes largos y flexibles, ya que pues se va a ingresar por la nariz, y un recipiente de medio de transporte adecuado donde introducir la muestra herméticamente. Para esto, para tener un diagnóstico más específico, y también un equipo de protección individual llamado también EPI, como gorro, bata impermeable, guantes, pantalla de protección facial y gafas de adaptación hermética para la cara. Este equipo es muy importante para el que vaya a tomar la muestra. Ok, como preparación de volantes de petición y etiquetado de los tubos. Antes de proceder a la extracción del frotis, se debe asegurar que estos tubos estén etiquetados
y que existan los volantes de petición asociados a cada tubo de muestra de los pacientes. Y como ya les había dicho, la importancia del uso de los EPI o el equipo de protección individual es de que al ser un proceso de alto riesgo, ya que el paciente puede toser o estornudar al realización del frotis, ya que pues esto es bastante molesto, y con ello producir aerosoles o gotitas de flush, como le conocemos, ya que pues así se da el contagio. Y es de gran importancia proceder a la realización de la extracción del frotis con un equipo adecuado. Como instrucciones al paciente, se le comenzará invitando al paciente a sentarse en un lugar donde se vaya a realizar la toma de la muestra y se explicará en qué consiste el procedimiento y cómo se va a realizar, incluyendo que puede en ocasiones ser algo molesto y doloroso. Y después se le pide al paciente que baje la mascarilla, así como vemos en esta imagen, y para dejar las fosas nasales al exterior, así descubiertas, y poder realizar el frotis. La siguiente, por favor. Y bueno, el procedimiento de la toma de la muestra, su objetivo es la obtención de las células superficiales del epitelio respiratorio que presenten este virus. Y para la toma de una muestra para detectar el virus del SARS-CoV-2, del COVID, el procedimiento ideal es el siguiente, el cual es el frotis nasofaringio. Este se comenzará retirando el hisopo del embalaje e inclinándolo ligeramente la cabeza hacia atrás del paciente, quedando así las fosas nasales más accesibles. Después se insertará este hisopo suavemente por el suelo de la fosa nasal, intentando que el hisopo se mantenga recto en todo momento y apuntando hacia la parte superior del pabellón auricular. Y la manipulación de la muestra y traslado al laboratorio es, bueno, tras haber realizado la toma de la muestra, se abre este tubo con medio de transporte para virus, en el cual se introduce el hisopo y cortando la parte distal del hisopo por la parte que trae marcada, que es donde la cual ingresó a las fosas nasales, y posteriormente se cierra el tubo para recogerlo, ya que esté etiquetado anteriormente y se coloca en un contenedor de riesgo biológico para poder ser transportado y así enviado rápidamente. Lo mejor es que sea enviado rápidamente para ser procesado en el laboratorio. La siguiente, por favor. Y pues ya se ve una imagen de cómo se introduce este hisopo por las fosas nasales. La siguiente, por favor. Y pues ya, sería todo de nuestra parte, doctora. Ok, muchas gracias. Pues mire, me parece aquí resaltar algunos puntos importantes. Primero, preguntar, ¿qué determina la especificidad y la sensibilidad de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa? De todos estos factores o de todos estos elementos que ustedes mencionaron que eran necesarios para poder llevar a cabo la PCR, cualquiera de los tipos, ahí pusieron anidasa y es anidada, PCR anidada. De cualquiera de los tipos de PCR que mencionaron, ¿qué elemento de los que se requieren para hacer la PCR determina la especificidad y la sensibilidad de esta prueba? ¿Cuál elemento dijo, verdad? Ajá. ¿Cuál es el que determina la especificidad de su prueba? Al final de cuentas, ¿cuál es la finalidad de esta técnica? O sea, ¿qué es lo que se pretende hacer con esta técnica? Cuando hacen una prueba de PCR, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Bueno, Espérame, vamos a preguntarle a tus compañeros. Perdón. ¿Yamile? Sí, doctora. Yamile, ¿cuál es el objetivo de hacer una prueba de PCR? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se quiere hacer cuando se hace una prueba de PCR? El objetivo general de hacer una prueba de este tipo. Yo opino que es la especificidad
obtener un resultado más concreto, más exacto. Por ejemplo, en el caso de ahora del COVID-19, da la prueba del antígeno, pero no es totalmente, o sea, no tiene una especificidad tanto como si se realizara esta PCR. Entonces, pues yo pienso eso, o no sé si refiere a algo más. No, yo creo que estás entendiendo mal la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo, el objetivo general de hacer una prueba de PCR? ¿Cuál es? No estoy preguntando para una enfermedad. Hacer muchas copias de la región particular de ADN que se quiera buscar y Ok, que esta región del ADN puede ser la específica que se interese o que se esté buscando sí, y producir suficiente ADN para que pueda analizarse o usarse de alguna u otra forma. sí, si ves, ya cambia tu respuesta respecto a lo que me dijiste al principio, ¿no, Yamile? Sí, doctora, es que le creí que era sobre como su función general en comparación con las otras pruebas. No, gracias. Carla. Sí, yo quería comentar que el objetivo principal de la PCR es copiar millones de veces una secuencia de ADN por la ADN polimerasa que ya vimos que era la TAQ, para que así estas cantidades pequeñas de ADN puedan ser sintetizadas y copiadas para diferentes fines, o sea, para expresión génica, genotificación, detección de patógenos, como vimos, y análisis de mutaciones. Sí, gracias. Arturo. Sí, doctora, ¿sí me escucha? Sí, Bien. Había preguntado sobre cuál era el componente de la PCR que determinaba su especificidad. Y en este caso, pues serían los primers, porque los primers se unen específicamente a la secuencia pues, de ADN que queremos, pues ahora sí que amplificar o duplicar, y ya por lo tanto se amplifica esta sección y por eso es lo que le da su especificidad a la prueba. gracias, Arturo. Sherlyn. Sí, sí, doctora. Sí, Bueno, es Sherlyn. que yo iba a decir sobre el objetivo de la PCR, que como ya lo mencionaron mi compañera, que era como copiar cierto fragmento del ADN y que para específicamente de la región blanco, para que éstas se pudieran estudiar con, para diferente técnica, por así decirlo, como yo analizo esta parte para analizar si hay una mutación, si hay el otro y poder determinar un resultado. Sí, sí, Sherlyn. Gracias. Yailene. Bueno, sí, esta prueba va a permitir detectar un fragmento del material genético. Se va a localizar y se va a amplificar un fragmento y bueno, vamos a tener lo que son los marcadores moleculares, que van a ser estas regiones únicas que van a diferenciar de otros patógenos. Solo agregando a lo que mencionaron mis compañeros, algo que me pareció muy interesante fue la PCR con transcriptasa inversa, donde se extrae ARN y se convierte en ADN a partir, bueno, esto se utiliza mucho en algunos virus como el VIH y la hepatitis C. Gracias. Sara, por favor. Sí, yo quería agregar sobre lo que dijo Hassan. Bueno, usted preguntó que cuál era este componente, ¿no? Aparte de los primers, yo también leí que era el magnesio, ya que este tiene una influencia sobre la temperatura y que pues este aumento en la temperatura o el aumento del tiempo que esté va a favorecer esta especificidad porque va a disminuir las uniones incorrectas de los iniciadores con la hebra molde. Ok, muchas gracias. Sara, pues sí, el elemento aquí, uno de los elementos que son más importantes para fines de lo que se requiere, el objetivo de esta técnica es amplificar una secuencia específica en una muestra. O sea, lo que van a amplificar es una secuencia determinada de ADN
en una muestra determinada. O sea, ¿y qué es lo que va a hacer específico esta amplificación? Pues los primers son, si recuerdan, los primers cuando vimos síntesis de DNA, vimos que los primers se sintetizaban, en el caso del proceso de replicación, se sintetizaban de manera complementaria a la hebra que se iba a amplificar, si recuerdan, ¿no? Si recuerdan, aquí la palabra era la complementariedad, ¿no? En el caso del proceso de replicación, vimos que había una enzima específica que era la responsable de amplificar de sintetizar estos fragmentos cortos de RNA que tenían esa característica, eran complementarias a la molécula de DNA que funcionaba como molde, ¿no? Y en el caso de la replicación, el copiado se llevaba a cabo una vez que se abrían las dos hebras de DNA. ¿Se acuerdan que las helicasas tenían esta actividad de separar las dos hebras de DNA y dejar expuestas las hebras para que entonces en el caso de la replicación la primasa pudiera llevar a cabo la síntesis de estos fragmentos cortitos de cebadores o de primers que iban a proporcionar el extremo 3' hidroxilo para que la DNA polimerasa pudiera sintetizar DNA. En este caso, en el caso de la reacción en cadena de la polimerasa, el primer no se sintetiza cuando se separan las dos hebras. El primer ya está sintetizado, o sea, el primer ya está diseñado previamente, o sea, cuando se va a planear un experimento que requiera este estudio de PCR, lo primero que se hace es el diseño de un cebador o de un primer, ¿no? Ya sus compañeros mencionaron que había personas especializadas, de hecho, los que se dedican a hacer experimentos generalmente toman un curso para hacer diseños de cebadores o de primers, porque pues debe de haber un análisis de la muestra, ¿no? Si van a buscar o van a amplificar una secuencia específica en la muestra, pues se debe de conocer obviamente el genoma o las secuencias importantes de esa muestra, esa secuencia que se va a amplificar durante el proceso de la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, el diseño obviamente está en base a la secuencia del DNA molde que se quiere amplificar, o también debe de tener un contenido específico de guaninas y citosinas. El primer o los primers, si ven, son dos primers los que se emplean, uno que ambos van en sentido contrario y además entre ellos no debe de haber complementariedad, evitando que entre ellos haya apareamiento, porque obviamente que si se ponen primers que entre ellos hay complementariedad o en la misma cadena hay complementariedad, lo que va a ocurrir es que los primers se van a aparear entre ellos o se van a aparear entre ellos mismos, ¿no? Se puede doblar la cadenita y se puede haber apareamientos y entonces pues están impidiendo que se apareen con el DNA molde y por lo tanto pues no va a haber un proceso de replicación de la secuencia que se pretende amplificar. Entonces, en el caso del primer es muy, muy específico el diseño. Generalmente, como sus compañeros pusieron de ejemplo el diagnóstico de COVID, pues en el caso del COVID, pues ya venden en el caso del SARS-CoV, ya vienen los kits, ¿no? Ya el kit ya viene con el primer, ya los que hacen las pruebas en los laboratorios, generalmente cuando ya son pruebas estandarizadas, pues no tienen que diseñar ellos el cebador, porque al comprar el kit ya trae los cebadores diseñados de tal manera que les va a decir qué secuencia y qué virus o qué bacteria están ustedes amplificando, o a lo mejor hasta qué mutación, ¿no? Porque hay que recordar que esta reacción en cadena de la polimerasa tiene muchísimos usos. Es una prueba bastante eficiente que les va a permitir hacer diversos tipos de diagnóstico, ¿no? Que van desde hacer diagnósticos para, en el caso de procesos infecciosos, como en el caso del
del SARS-CoV-2 o en el caso de Mycobacterium tuberculosis o en el caso de los diversos patógenos que puedan a diagnosticar, hasta, bueno, obviamente el análisis de mutaciones que también les va a permitir detectar o amplificar. Bueno, en este caso amplificar. Si ven, al final de la prueba, lo que van a tener como resultado es un tubito con DNA, ¿no? Eso es lo único que hacen en la PCR. Ponen su tubito, ponen todos los requerimientos que ya sus compañeros mencionaron, desoxinucleótidos trifosfato, buffers, cofactor, la TAC polimerasa, ¿no? Esta DNA polimerasa que es muy, muy específica para esta técnica, porque si ven aquí no usan helicasas y no usan topoisomerasas para abrir y para separar la doble hebra de DNA. Aquí lo que se utiliza es temperaturas, ¿no? Si se ven, los compañeros hablaron de variaciones de temperatura y lo que van a hacer es desnaturalizar el DNA elevando la temperatura del tubito, ¿no? Y para eso se requiere este equipo que se conoce como termociclador. Entonces, todo se hace en ese tubito y al final van a tener un tubito, como el que sus compañeros les pusieron ahí en sus imágenes, y en ese tubito, pues ustedes estarían pensando que tal vez tienen el DNA que querían o que pretendían amplificar, ¿no? Entonces, posterior a este estudio, ya sus compañeros lo mencionaron, se tiene que hacer una electroforesis, ¿no? Que es otra técnica, ¿no? O sea, la electroforesis no es parte de la PCR, la PCR es una técnica, la electroforesis es otra técnica, ¿no? Y en este caso, la electroforesis es otra técnica que les va a permitir hacer una separación de los fragmentos de DNA que se observan en la muestra, ¿no? Obviamente que el DNA, los fragmentos del DNA que se van a amplificar, pues ya son conocidos, ya, y eso obviamente viene determinado desde cuando se diseña el primer o el cebador, ¿no? Entonces ya saben qué es lo que están buscando y en base a eso van a hacer una electroforesis y van a poner marcadores moleculares que les van a permitir distinguir en el gel donde se hace el corrimiento cuál es cuál es el fragmento de DNA que ustedes se pretenden amplificar para determinar si en esa muestra estaba presente el DNA que pretendían amplificar y por lo tanto si estaba presente el fragmento se amplificó y si no, obviamente no estaría amplificado. Entonces, les voy a compartirles una imagen. Mañana vamos a revisar un poco de la electroforesis, nada más así rápidamente, para que no quedemos en el aire con la... ¿Sí ven? Sí. Sí se ve, doctora. Gracias, gracias. Entonces, ya nada más para complementar un poco, pues lo que vamos a hacer es, lo que estamos revisando, si ven ya, son estudios moleculares, ¿no? Yo les comentaba que podrían ustedes buscar en un estudio molecular distintas situaciones. Uno, buscar mutaciones, como les comentaba, buscar otras estructuras que son polimorfismos. Pueden también buscar, que también algo que sus compañeros mencionaron, hablando de la reacción de la RT-PCR, de la transcriptasa reversa PCR, en la cual podrían buscar expresión genética, ¿no? Si recuerdan, la RT-PCR que sus compañeros mencionaron es una técnica que se usa, en la cual la muestra inicial es una muestra de RNA, ¿no? Y hay que recordar que en la RT-PCR, a partir de una molécula de RNA, se puede sintetizar ADN y entonces a partir de ese ADN que se sintetizó va a ser una amplificación. Entonces, en el caso de las técnicas en el caso de los estudios moleculares, pues también pueden buscar expresión genética o expresión génica, obviamente buscando la expresión de RNA mensajeros, sin olvidar que aunque la PCR amplifica DNA, hay una variante que les va a permitir amplificar secuencias de ADN a partir de ADN, como convirtiendo primero este ADN en ADN. Y la otra que es el ejemplo que sus compañeros
comentaron es la detección de genomas extraños, ¿no? O de patógenos, ¿no? En el caso de los patógenos, ya creo que no sé, alguna de sus compañeras ahorita en sus participaciones mencionó algo acerca de por ejemplo, partículas virales formadas por RNA. Si es de RNA, pues obviamente, ahí dónde está. Si es de RNA, pues obviamente pues van a poder también hacer una PCR, recordando que se podría recurrir igual a la técnica que comentaba, a RT-PCR, o si es genoma viral o bacteriano, pues se van directamente a la amplificación de secuencias de ADN, ¿no? Entonces, si ven, para cada una de estas situaciones les van a permitir hacer amplificación de ADN, ¿no? ¿Y de dónde tomarían la muestra? Ya sus compañeros hablaron de la prueba para detectar SARS-CoV, pero pues se puede hacer también a partir de leucocitos de sangre periférica, ¿no? De suero, también se puede hacer a partir de biopsias, ¿no? De líquido sinovial, ¿no? De exudado vaginal, de líquido cefalorraquídeo, es decir, pueden usar distintos muestras del organismo para poder hacer el análisis molecular, ¿no? Dependiendo obviamente de lo que se esté buscando, ¿no? Dependiendo de lo que están buscando. Si ven, la PCR es una prueba que les va a permitir obtener DNA a partir de lo que ustedes quieran detectar o encontrar o buscar en su paciente, ¿no? Entonces, es una prueba bastante eficiente. Obviamente, todo dependerá del diseño del primer o del cebador, ¿no? Como les comentaba, en el caso de los laboratorios de diagnóstico médico, generalmente, a menos que sea algo nuevo, que si ven al principio de la pandemia, ese era uno de los problemas con las pruebas para detectar SARS-CoV-2. No sé si vieron las noticias que decían que no habían kits suficientes para detección, ¿no? Porque, como les comento, los kits para detección de algún patógeno en particular o de alguna mutación o de alguno de estos elementos que acabo de mencionar, así ya más específicos, ya están diseñados. O sea, ya los que hicieron estos estudios ya determinaron cuál es la secuencia específica de los cebadores que se van a utilizar para hacer esos diagnósticos, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan ya los kits ya con los primers ya probados, ya diseñados específicamente para lo que se pretende buscar, ¿no? Entonces, en el caso de las pruebas moleculares, como verán, pueden hacer prácticamente todos los diagnósticos que se quieran hacer, siempre y cuando obviamente se tenga bien diseñado el experimento, y si alguien ya lo hizo y pueden conseguir los kits, pues es 1000 veces mejor, ¿no? Entonces la toma, ya sus compañeros mencionaron algo, solamente comentar que por qué es tan importante el uso de cubrebocas o de guantes o de tubos estériles, puntas estériles. Primero, porque hay que mantener todo libre de nucleasas, ¿no? Si recuerdan, las nucleasas eran enzimas que ¿qué hacían? Si recuerdan cuál es la función de las nucleasas. Ya nos vamos. ¿Ya no están? ¿Ya se fueron todos? No, aquí está. No, aquí estamos. Wendy, ¿cuál era la función de las nucleasas? Bueno, aquí ya. Primero, perdón, Alfredo dijo. Alfredo, ¿cuál es la función de las nucleasas? Catalizarlos en la ruptura de los enlaces fosfodiester. Ajá, romper el DNA. ¿Sí, Shirel? Sí, yo iba a decir lo mismo, doctora, que rompen los enlaces fosfodiéster. Entonces, si ven, por eso, gracias, si ven, por eso es tan importante que cuando se toma una muestra para estudios moleculares, todo esté completamente estéril. Obviamente, la idea es dejar libre de nucleasas, de DNAsas, de RNAsas, que generalmente estas enzimas las pueden encontrar tanto en la saliva como en el sudor. Entonces, si ven, es muy importante en un momento determinado, pues tratar de mantener
la muestra libre de estas sustancias para, obviamente, para no degradar el DNA. Si se degrada el DNA, ¿qué tipo de resultado tendrán? Sería un falso. Pues no podríamos obtener resultados, ¿no, doctora? Pues sí, pues sería, les daría un falso, un resultado falso, pero ahí quedaría en duda, ¿no? Porque no saben si lo que se degradó, en la muestra que se degradó, estaba o no presente el DNA o el RNA que se pretendía buscar en su muestra, ¿no? Entonces, sí, en este caso debieran de tener mucho cuidado con estas moléculas que pueden degradar. En el caso de muestras para hacer detección de RNA, se debe de tener mucho más cuidado. El RNA es más quisquilloso, es más delicado, es mucho más fácil de degradar el RNA que el DNA. Entonces, en este caso, cuando se va a tomar una muestra para este tipo de estudios, generalmente se debe tener una higiene absoluta, la mayor higiene posible, ¿no? Para poder, o una de dos, o no degradar su muestra o no contaminarla, porque esa es la otra, ¿no? Hay que recordar que todos contenemos en nuestras muestras DNA, en nuestro organismo DNA. Entonces, nosotros mismos, al tomar la muestra, podríamos contaminar la muestra con RNA, ¿no? O con DNA, y entonces tener tal vez un falso positivo o un falso negativo, dependiendo de cuál sea la situación, ¿no? También otra situación importante, bueno, siempre, obviamente, en cualquier toma de muestra hay que mantener todas las superficies limpias, ¿no? Y descontaminadas, ¿no? En el caso de tomas de muestras para estudios moleculares, generalmente se tienen que utilizar inhibidores de RNasas como el fenol, el dietilpirocarbonato, el dietilpirocarbonato de sodio y otros agentes que les van a permitir mantener superficies limpias, y las muestras generalmente deben de llevar anticoagulante como EDTA o el citrato de sodio, ¿no? Que también esto me parece un punto importante para fines si van a tomar una muestra, si pueden tomar muestras de sangre periférica o para obtener sueros o para obtener plasma, dependiendo del sitio donde se pretenda hacer el análisis, ¿no? Entonces, generalmente van a usar algún tipo de anticoagulante, ¿no? La preservación, bueno, pues el ADN, una vez que se aísla, es que las pruebas, que eso también es importante mencionarlo, se toma la muestra, luego se hace un proceso de aislamiento o de obtención de ADN, ¿no? O sea, no se va, alguna prueba de PCR que mencionaron sus compañeros sí se puede hacer directo sobre la muestra, pero generalmente hay que hacer una extracción de DNA. Disculpe que la interrumpa. Ajá, eso le iba a comentar que unos de mis compañeros ya tienen clase porque tienen con otros grupos, entonces le iba a comentar eso. Sí, vámonos y ya mañana, el lunes le seguimos. Entonces el lunes le seguimos con, nos faltaría ver extracción de DNA, y entonces rápido les digo, ¿qué me falta aquí? ¿Quién no tiene? Hoy pasó Julio, ¿verdad? ¿No? Sí, doctora, hoy pasé Julio con e Irving. Julio e Irving. Entonces, para el lunes, Carla Denise, por favor, extracción de ADN. Sí, claro, doctora. Y Miguel Ángel, electroforesis. Miguel Ángel Mayoral. Electroforesis. Claro. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego. Hasta el lunes, doctora. Doctora.